Me da mucho gusto recibirles 8 de la mañana en punto, en este 13 de mayo, que damos inicio ya al módulo 3 de este diplomado en didáctica desarrolladora y uso de los TICs. A nombre de Universidad Santander del Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado, les doy la más cordial bienvenida. Soy la doctora Adriana Isunza y compartiremos parte de este módulo 3, que va dirigido al desarrollo de estrategias didácticas desarrolladoras. Ustedes han venido platicando ya en los dos módulos anteriores de las bases epistemológicas de la didáctica científica y desarrolladora, y también, pues de alguna manera, iniciaron en la comprensión y en el trabajo también de su proyecto áulico didáctico innovador. Con la doctora Teresita hablaron precisamente de todas estas bases que le dan a la didáctica su categoría de ciencia, y estamos aquí reunidos precisamente como una comunidad científica, en donde se busca que ustedes, para efectos de su propia labor como docentes, como capacitadores, como instructores, como facilitadores, se desempeñen en el nivel académico que se desempeñen o en el ámbito que se desempeñen, porque también puede ser en el ámbito empresarial, estén en la posibilidad de construir este PADI, Proyecto Áulico Didáctico Innovador. ¿Qué es este PADI finalmente? Pues no es más que un instrumento que se diseña para que se proyecte precisamente este proceso de enseñanza-aprendizaje con base en un currículum, porque recuerden que la didáctica científica precisamente estudia el proceso formativo de carácter sistémico y eficiente. ¿Qué le da la sistematicidad a la didáctica científica? El currículum precisamente. La didáctica científica se materializa a través del currículum y no puede existir un currículum bien diseñado que no tenga bases de didáctica científica y desarrolladora. Entonces, con base en esta fundamentación científica de la didáctica, lo que se busca es que a través de este proyecto áulico se satisfagan las necesidades de quienes aprenden, de esos aprendices que comparten su existencia con nosotros en el aula, o si se trata de un ámbito empresarial, de quienes se están formando de manera continua para su desempeño profesional. Y este proyecto áulico debe también satisfacer el interés institucional y social. ¿Por qué social? Pues porque finalmente todos los proyectos se construyen en el marco de un proyecto social, valga la redundancia. Va dirigido precisamente a lo que demanda la sociedad, el que los seres humanos estemos preparados para una vida productiva y para una vida digna. Entonces, decíamos, la sistematicidad de la didáctica se la da precisamente la conformación del currículum, y la eficiencia se dirige a aprender más en menos tiempo. ¿Cómo es que aprender más en menos tiempo? Pues precisamente con esas bases científicas con las que se derivan los 8 componentes didácticos. Estos 8 componentes didácticos que ustedes han venido leyendo en la obra del doctor Carlos Álvarez de Sayas, Didáctica a la Escuela en la Vida, y que se refieren precisamente a esos elementos, a esos eslabones, como los llama él, que deben estar presentes en el diseño de el proyecto áulico. Entonces, con la doctora ustedes hablaron precisamente de los primeros componentes que, como ustedes pues presenciaron en el encuentro anterior, se van derivando en tríadas dialécticas. Todo parte ¿de dónde? De establecer el problema de aprendizaje, el problema general de aprendizaje en términos de necesidad. Y vamos derivando problema, objeto, objetivo de aprendizaje desarrollador, para después llegar a la derivación del sistema de contenidos. Ese sistema de contenidos que tiene 3 invariantes, que son el sistema de conocimientos, el sistema de habilidades y el sistema de valores. Y es con base en estos elementos que ustedes han empezado en la construcción de su PADI, según la instrucción o la orientación del encuentro anterior. Ustedes empiezan en la construcción de este PADI en los 6 puntos iniciales, y pues a partir de este módulo ustedes van a estar en la posibilidad de continuar en la construcción del PADI, ya que vamos a hablar de estrategias didácticas. Después con la doctora Densi Peláez continuarán con ciertas estrategias específicas para, con el doctor Francisco Meneses, hablar de las TICs. Después hablarán de gestión educativa y del proceso evaluativo con el doctor Pedro Alfonso.
Todo esto lo que va a dar como resultado es la integración final de su proyecto áulico didáctico innovador, que, bueno, pues es el resultado final, es el producto que se genera en este diplomado. Y les comentaba la doctora Teresita también, pues la posibilidad de que a los mejores productos se les otorguen ciertas becas para continuar su proceso de preparación en la Universidad Santander. Voy a compartir pantalla entonces para iniciar nuestra presentación del día de hoy. Y bueno, el día de hoy hablaremos de la siguiente triada dialéctica, que son los métodos, medios y formas. Componentes didácticos que están presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que de alguna manera se van a materializar en las estrategias didácticas que nosotros elijamos para ese proyecto áulico innovador. Rápidamente les platico quién soy. Soy Adriana Isunza, soy egresada de Universidad Santander. Mi línea de investigación se dirige principalmente a la formación universitaria bilingüe. Pues ya tengo muchos años en educación superior y también como capacitadora y impartiendo cierto coaching, niveles de coaching a docentes e instituciones educativas, y además soy diseñadora de paquetes didácticos y cursos de formación. Bueno, pues, ¿a dónde dirigimos esta pequeña charla del día de hoy a lo largo de estas 2 horas? El objetivo precisamente es que juntos, como comunidad científica, reflexionemos sobre la relevancia de los componentes operacionales y la relación que estos componentes tienen en la identificación de las estrategias didácticas desarrolladoras. Todo esto como innovación educativa, porque recuerden que el PADI es precisamente innovador y pues lo que busca es un enfoque totalmente constructivista. A lo largo de estos minutos vamos a hablar precisamente de los fundamentos didácticos de este componente que es el método. Hablaremos también de la didáctica de medios y formas, de las formas y sus dimensiones. Hablaremos un poco también sobre estrategias didácticas para llegar entonces a conclusiones. Yo les invito a que partamos de reflexiones iniciales para que al final de nuestro encuentro del día de hoy se den respuesta, que ustedes lleguen a conclusiones que, si el tiempo nos lo permite, podrán empezar a compartir en el chat en el momento en el que se abra el chat para compartir precisamente el resultado de estas reflexiones. ¿Cuál es la primera? ¿Qué y cómo se aprende? Por el otro lado, ¿cuál es el rol del docente actual y cómo lograr un verdadero aprendizaje desarrollador? Que reflejan además los métodos, medios y formas como componentes didácticos y cuál es su importancia en el diseño del PADI que cada uno de ustedes viene construyendo, que recuerden, este PADI se puede construir de manera individual o también de manera colaborativa en equipos de no más de 5 personas. Empecemos entonces por recordar que el proceso docente educativo se compone, de acuerdo con lo establecido en la teoría de los procesos conscientes de la didáctica del doctor Carlos Álvarez de Zayas y algunos otros autores, se compone de componentes de estado. ¿Por qué se conocen como componentes de estado? Porque son los componentes, son los eslabones que permanecen a lo largo del proceso docente educativo. En cambio, los componentes operacionales se van a construir, se van a diseñar de tal manera que son sistémicos, sí, pero conforman un sistema de métodos. Esto es, una variedad de métodos, una variedad de medios y una variedad de formas que van dirigidos a atender a la diversidad en el aula. Por lo tanto, se conocen como componentes operacionales y son precisamente estos componentes operacionales los que van a dar la dinámica de la didáctica, los que van a mantener el movimiento del currículum y le van a dar vida misma al proceso docente educativo. ¿Qué es entonces lo que se aprende? No se aprende una lista de temas, porque recordemos que la categoría temas pues no es parte de la didáctica científica desarrolladora. Lo que se aprende es a transformar la información para que, una vez que se ha asimilado la información, quien aprende esté en la posibilidad de transformar su propia realidad y la de la sociedad en la que se desenvuelve.
¿Cómo se logra esto entonces? Haciendo significativo el aprendizaje, haciendo significativa la información que va a reconfigurar nuestros esquemas cognitivos y apropiándonos del método. ¿Cómo nos apropiamos del método? Precisamente cuando el aprendizaje se torna significativo y aprendemos a hacer algo con lo que sabemos. Todo esto nos lleva a esos mecanismos de autotransformación, de autoformación, en donde quien aprende se convierte en un ser autogestivo, autodirigido, autoeficiente. Y esto lo logramos nosotros como docentes desde las invariantes del contenido. Las invariantes del contenido, recordemos, se conforman por el sistema de conocimientos, el sistema de habilidades y el sistema de valores. Esto lo que hace es satisfacer las tres dimensiones de la educación: instructiva, educativa y desarrolladora, que van dirigidas a satisfacer las necesidades de quien aprende en su calidad física, social, histórica, cultural, biofísico, social, histórico y cultural, de acuerdo con lo que establece Edgar Morin en La complejidad. Ahora bien, los componentes operacionales. Los medios. Cuando hablemos de los medios, vamos a determinar los recursos que necesitamos para la enseñanza, pero todo esto debe partir de los métodos. ¿Cómo vamos a lograr que se dé el aprendizaje? Tomando en cuenta, por supuesto, las invariantes del contenido. Y las formas nos van a ayudar a determinar las actividades en su dimensión espacial y temporal. El proceso de formación de una habilidad, lo veían ustedes con la doctora Teresita, es a partir de comprender que la habilidad es una actividad cognitiva consciente que se refleja en la interacción de quien aprende con el objeto de estudio. Y todo esto se va a manifestar tanto a nivel intelectual como manual, pero también a nivel social. Entonces, una vez que nosotros identificamos las habilidades que buscamos desarrollar en nuestro proyecto, estas habilidades son precisamente las que van a determinar el número de unidades didácticas, y las unidades didácticas van dirigidas a formar una habilidad y un conocimiento. Todo esto se logra a través de un sistema de métodos combinados, que lo que hacen es orientar y motivar, asimilar, dominar, sistematizar y, por último, llegar a la evaluación del conocimiento de acuerdo con el grado de acercamiento al objetivo de aprendizaje y el nivel de desarrollo de la habilidad que se planteó. Todo esto, entonces, la unidad didáctica como consecuencia va a representar la base didáctica del crédito académico. ¿Qué es el método, entonces? El método es el componente operacional del proceso docente educativo. Es el primero de ellos. Lo que va a hacer el método es indicarnos cuál es la configuración interna del proceso. Y todo esto para que se logre transformar el contenido y se alcance el objetivo. Recuerden, no se trata de solamente saturar nuestros esquemas cognitivos con contenidos, sino que estos contenidos hagan sentido y que a partir de ese sentido nosotros podamos hacer algo con lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, el método lo que representa es el camino para que se logre el aprendizaje. Va a determinar entonces el modo de desarrollar el proceso. Vamos a establecer el orden, la secuencia y la organización interna del proceso mismo. Y se va a reflejar, como decíamos hace un momento, a través de los modos de actuación. Recordemos que la habilidad se manifiesta a nivel cognitivo, a nivel actitudinal, esto es a través de los modos de actuación, pero también a nivel social. Hay métodos de enseñanza que son métodos totalmente sociales, esto es, el aprendizaje se da de manera social, pero también hay métodos de aprendizaje en donde el conocimiento se va desarrollando, se va construyendo de manera individual con diferentes formas. Por lo tanto, el objetivo final de los métodos es atender a la diversidad en el aula. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos quienes integran nuestras aulas tienen los mismos intereses, las mismas necesidades, ni aprenden de la misma manera. Entonces, de lo que se trata es de conformar un sistema de métodos que integre
diversos métodos para satisfacer de manera paralela a la diversidad en el aula. ¿Cuáles son entonces las exigencias de los métodos? ¿Qué debemos considerar como docentes, como diseñadores curriculares, cuando estamos trabajando en la selección de los métodos para nuestros programas? En primer lugar, asegurarnos de que tributan al cumplimiento del objetivo de aprendizaje desarrollador y que se relacionan con el resto de los componentes. Esto es, que el método es congruente con los conocimientos, con las habilidades que buscamos desarrollar y también con los valores. Que este método o el sistema de métodos vaya dirigido a alcanzar un resultado y que ese resultado sea evidente. Debe tener, por lo tanto, un carácter científico. ¿Qué le da el carácter científico al método? Pues precisamente la relación que tiene con el resto de los componentes del proceso docente educativo. Que sean métodos accesibles, que sean métodos elegidos de acuerdo con el nivel académico, los intereses y las necesidades de la diversidad en el aula, y que exista un objeto, que exista, que conozcamos nosotros como docentes perfectamente, que estemos perfectamente conscientes del objeto de estudio que se persigue, que sean métodos eficientes y que represente un sistema de acciones. Esto es, que los métodos se dirijan a la realización de diversas actividades y a la aplicación de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se debe realizar un estudio sistemático y seleccionar y adoptar aquellos métodos que realmente son métodos de enseñanza activa y que tienen un enfoque constructivista. En la diapositiva tenemos diferentes propuestas de métodos que se pueden utilizar en el diseño que ustedes vayan a hacer en su proyecto áulico, en su PADI. Tenemos métodos ilustrativos y métodos reproductivos. Todos estos métodos generalmente se van a utilizar durante las conferencias, por ejemplo, o cuando pedimos algún tipo de síntesis o algún tipo de resumen o informe por parte de nuestros alumnos. De exposición problemática, que son todos aquellos métodos aplicativos. Un aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, un aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en proyectos. Y aquellos métodos que buscan una aplicación parcial o heurística del conocimiento y que también caen en el nivel investigativo. Todos estos son métodos creativos, son métodos aplicativos y creativos en donde se va a aplicar de manera inmediata el aprendizaje adquirido para de esta manera generar un producto final. Los métodos entonces se van a clasificar de acuerdo con la relación que existe entre el docente y el discente, desde el medio para obtener el conocimiento, de acuerdo con las funciones didácticas, pero también de acuerdo con la actividad cognitiva de quien aprende. De esta manera tenemos una reclasificación en donde, de acuerdo con la relación que existe entre maestro y estudiantes, hay métodos expositivos de elaboración conjunta o, por supuesto, el trabajo y el estudio independiente. De acuerdo con la forma en la que se obtiene la información, con la forma en la que se va a construir el conocimiento, tenemos métodos orales, visuales y prácticos. Si tomamos en cuenta las funciones didácticas del método, entonces tenemos el tratamiento de una nueva materia, consolidación de conocimientos o también métodos de control. Y de acuerdo con la actividad cognitiva, la actividad intelectual que vaya a llevar a cabo quien aprende, tenemos métodos reproductivos, productivos, que van a derivar en métodos problemáticos. ¿Cuál es la importancia entonces de los métodos productivos? Considerar que los métodos realmente deben generar una actividad cognitiva que estimule el pensamiento creador y no que, por el contrario, vayamos a coartar la creatividad y la iniciativa propia de quienes aprenden. Tal y como la afirma Nina Talicina en la teoría de la actividad, no solo hace falta que el estudiante sea activo. No se trata nada más de poner a nuestros estudiantes a realizar tareas o a realizar actividades cognitivas sin tener en mente y de manera clara cuál es el objetivo final y de qué manera se está contribuyendo al objetivo general de aprendizaje. Es necesario, por tanto, analizar
qué acciones permiten hacer esta actividad más productiva, que realmente aquello que vayan a generar como evidencia de esa tarea tenga relación con la satisfacción del objetivo de aprendizaje y vaya dirigido a solucionar el problema de aprendizaje que se planteó al inicio del diseño curricular. Luego entonces, los métodos problemáticos van a representar el camino para estimular la actividad intelectual de los estudiantes y que realmente surja la creatividad en ellos, que ellos tengan la libertad, pero también tengan la necesidad de encontrar respuestas a aquellas tareas o actividades que se les están planteando como retos cognitivos. Entonces, cuando hablamos de métodos productivos, de métodos problemáticos, lo que se busca es educar al pensamiento independiente y que entonces la actividad creadora se desarrolle y se potencie en nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos aproximar la enseñanza a la investigación científica? Y cuando hablamos de investigación científica, por supuesto que debemos considerar el nivel académico de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, porque no se trata de mantener a quienes aprenden en el laboratorio, no. La investigación científica se puede detonar desde niveles de párvulos, ¿sí? Y seguir avanzando hasta llegar a niveles empresariales. Entonces, de lo que se trata es de lograr una exposición problemática que se problematice la realidad para generar respuestas creativas e innovadoras. Que el método investigativo sea la base de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y que enseñemos basado en problemas para entonces después generar productos para poder generar evidencias de del aprendizaje. Esto es, se pueden aplicar método por proyectos o también la conversación heurística. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones hacia un enfoque desarrollador? Primero, como docentes debemos considerar el convertir el proceso educativo, el proceso docente educativo, en transformador. Eliminar esa proyección de crear solamente sesiones en donde el que habla es el docente a cargo, se imparte una cátedra y ahí terminó. De lo que se trata es de, en la medida de lo posible, utilizar una metodología de aula invertida en donde quienes aprenden con nosotros acudan al aula ya con la base teórica necesaria para entonces aprovechar el tiempo en el aula, aprovechar el tiempo de manera presencial para solucionar problemas, para desarrollar proyectos, para trabajar de manera colaborativa. De esta manera, el proceso se convierte en transformador, porque se está comprendiendo la información, pero también se está transformando para, a su vez, transformar la realidad de quien aprende. En el momento en el que somos diseñadores curriculares o que estamos operando algún programa, porque estamos todos conscientes que las instituciones entregan programas para ser operados y en muchas ocasiones esos programas están completamente saturados. Existe la falsa creencia que mientras más contenidos o mientras más asignaturas se tiene, mejor es el programa. Y es una falsa creencia. Es necesario considerar que muchas veces menos es más. Por lo tanto, prescindir de lo irrelevante para la formación del egresado. Realmente estar conscientes como docentes de qué es lo que necesitan aprender quienes van a egresar de ese programa, sea el nivel académico o sea un programa empresarial, para realmente poder desempeñarse de acuerdo con las demandas de la sociedad y que realmente reflejen un modo de actuación que corresponde al área de especialidad. Por lo tanto, es necesario derivar los componentes didácticos con base en las habilidades. Debemos recordar que son las habilidades las que determinan el número de unidades didácticas de cualquier programa. Y es necesario que cuando se estén construyendo las unidades tengamos en mente aquellas habilidades que vamos a desarrollar y que el sistema de conocimientos también coincida, sea congruente con el tipo de habilidades que se quieren desarrollar. Nuevamente llegamos al punto, todos los eslabones están unidos, no se pueden separar y cuando se diseña,
todo debe ser congruente, todo debe hacer sentido. Punto importante también, eliminar ese enfoque de la educación tradicional, de la reproducción memorística. Es necesario propiciar el pensamiento crítico, permitir que nuestros alumnos pregunten, permitir que nuestros estudiantes participen, expresen sus ideas, cuestionen, sean creativos, sean innovadores. Por lo tanto, esto nos va a llevar a formar estudiantes autodirigidos y autogestionados. Estudiantes que sepan exactamente a dónde quieren llegar y la manera de lograrlo. Todo esto con base en el conocimiento personal que tienen de sus propias fortalezas y áreas de oportunidad. Olvidar también el enfoque asignaturista del currículum. Tener conocimiento como docentes y como diseñadores de cuál es la relación transversal que existe entre las asignaturas y de qué manera la asignatura que se está impartiendo o el programa que se está impartiendo va a contribuir a esa formación integral de quienes asisten al programa. Entonces, no dejar abandonado al resto de las asignaturas, sino ver de qué manera nuestra asignatura o nuestro programa enriquece al resto de las asignaturas y conectar a las asignaturas en el marco de un proyecto social que parta probablemente de nuestra propia asignatura. Es por tanto importante elegir estrategias que realmente tengan relación directa con el objetivo general de aprendizaje y además que esas estrategias contribuyan al desarrollo de la habilidad. Nuevamente llegamos a ese análisis sistémico, a ese análisis científico, en donde para que yo como docente elija una estrategia específica, tengo que asegurarme que esa estrategia va a contribuir al cumplimiento del objetivo y al desarrollo de las habilidades en curso. Es importante también que se modifique el rol del docente. Sabemos todos que ya no somos transmisores de la información, que la autoridad no es docente, la autoridad la tiene la construcción social del conocimiento y que entonces nos convirtamos en guías del aprendizaje. Que nuestras intervenciones sean cuando realmente lo necesiten nuestros estudiantes, crear ese andamiaje en el momento necesario y funcionar en un ambiente pues socrático modificado, en donde se permite el planteamiento de preguntas, se estimule el planteamiento de preguntas, pero preguntas que tengan una gran diversidad de respuestas. Todo esto lo que va a tener como consecuencia es un ambiente pedagógico favorable, en donde la comunicación de doble vía está presente en todo momento. Y algo importante también, el poder asignar responsabilidades a quienes aprenden. Recordemos, no se trata de una educación memorística reproductiva, sino de una educación activa con un enfoque totalmente constructivista, en donde quienes aprenden, además de estar conscientes de que son totalmente responsables de su aprendizaje y de la calidad de su aprendizaje, comprendan que van a tener responsabilidades con las que deben cumplir. No sé, presentaciones, trabajo colaborativo, tutoría entre pares, etcétera, etcétera. Que quienes estén compartiendo en el aula realmente estén con una actitud de servicio social. Y pensar todo el tiempo que pues el proceso formativo, los procesos formativos deben dirigirse a formar buenas personas, a formar buenos seres humanos, que pues realmente es lo que demanda la aldea planetaria en este momento. Pasemos entonces a las formas como componente didáctico, una vez hablado el punto de los métodos. ¿Qué son las formas? Las formas van a expresar de manera externa la logística del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las formas se van a clasificar por su dimensión temporal y por su dimensión espacial. La dimensión temporal se refiere al número de horas que vamos a asignar a determinada tarea, a determinada unidad didáctica, y la dimensión espacial a la tipología específica de las actividades que se van a desarrollar.
Todo esto, como les decía, lo que marca es la logística del proceso. Además, determinar, por ejemplo, en el caso de capacitaciones empresariales, el tipo de local, el tipo de, no sé si se va a necesitar coffee break, los recursos que se van a otorgar a quienes asistan a los cursos de capacitación, etcétera, etcétera. Las características de los espacios, por ejemplo, si estamos trabajando en laboratorios, en un ambiente académico, si vamos a trabajar en alguna práctica de campo, por ejemplo, en las ciencias naturales, y la relación que debe existir entre aprendiz y formador. En el momento en el que nosotros determinemos esos ambientes, vamos a poder determinar el tipo de acompañamiento que requieren los estudiantes. Las formas por su dimensión espacial se van a clasificar, al igual que los métodos, en individuales y grupales. Formas individuales van a corresponder a aquellas tutorías, por ejemplo, que se dan de manera cercana a quienes así lo necesiten o quienes así lo soliciten, las consultas, el trabajo y el estudio independiente, y si hablamos de ámbito empresarial, todo lo que se refiere al entrenamiento en el puesto de trabajo. Ese entrenamiento inicial o esas pasantías, por ejemplo, individuales que se realizan en determinadas empresas. Ahora, la dimensión espacial grupal se refiere, por ejemplo, a conferencias, a clases prácticas, a los talleres que se lleven a cabo durante las clases o durante los seminarios. Los seminarios son otra forma grupal. Y si nos referimos al ambiente empresarial, pueden ser las visitas a determinadas empresas o programas de pasantías colectivas en las diferentes instituciones del sector productivo. Tenemos diferentes formas grupales y también individuales. En las conferencias, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca en una conferencia? Es orientar y motivar a quienes aprenden sobre un objetivo general de estudio, ¿sí? Vamos a hacer esencia en la esencia del conocimiento y en el método para estudiar. Quiere decir entonces que a donde se dirigen las conferencias es a orientar en el cumplimiento de determinada actividad o tarea y a estimular el interés de quienes aprenden, sobre todo una vez planteados los retos cognitivos. Las clases prácticas, ¿a qué se van a dirigir? A la asimilación y dominio del conocimiento. Puede ser resolver problemas, iniciar trabajo por proyectos de manera colaborativa, se puede hacer también juegos de roles. En los seminarios, ya a niveles académicos, en niveles académicos superiores, lo que se busca durante los seminarios es ejercitar toda la capacidad de comunicación de quienes están asistiendo a ese programa a través de ponencias, de debates, exposición de proyectos, todo esto, ¿quién lo realiza? Quienes están asistiendo al programa, los aprendices. ¿A qué va dirigido los seminarios? Al dominio y a la sistematización de conocimientos. En los laboratorios, obviamente lo que vamos a buscar es el desarrollo de habilidades de experimentación. Pueden ser también simuladores empresariales, por ejemplo, en donde lo que se busca es asimilar, dominar y sistematizar el conocimiento. Los talleres que se imparten dentro de un programa específico o un taller como tal, ¿qué es lo que busca? Que se debatan proyectos, que se presenten diseños y se socialicen, por ejemplo, resultados, que se socialicen también soluciones técnicas o resultados científicos. También va dirigido al dominio y sistematización de conocimientos. Y las visitas, por su parte, a lo que va es a observar, a que quien realiza la visita a través de la observación pueda asimilar y dominar el conocimiento gracias a la orientación y motivación que recibió durante la visita. Ahora bien, las tipologías individuales. Las tutorías. Esta va a ser una orientación personalizada, ¿sí? Va dirigida ¿a qué? A que se garantice el estudio independiente y se profundice en los conocimientos y el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, su objeto es orientar y estimular el aprendizaje independiente. Las consultas
van a profundizar el nivel de conocimiento, van a potenciar el desarrollo de las habilidades y, por supuesto, van dirigidas a aclarar dudas. Nuevamente, lo que buscan es dominio y asimilación de nuevos conocimientos. El trabajo independiente, que tiene su base en el estudio independiente y debe tener su base también en la investigación, va dirigido a la consolidación del aprendizaje. Y el entrenamiento en los puestos de trabajo lo que implica es el aprendizaje en un contexto real. Esto es un aprendizaje totalmente situado en lo que se conoce como comunidades de práctica también. Va dirigido a que con base en la orientación y el estímulo por el interés para mejorar el desempeño profesional, quien está aprendiendo, quien está siendo entrenado en el puesto de trabajo, sistematice su conocimiento, pero también está en la capacidad de autoevaluarse. Por supuesto, en el caso de las empresas, por ejemplo, existe la evaluación del desempeño. Estas son entonces tipologías de formas, tanto grupales como individuales, que pueden ustedes considerar durante el diseño de su PADI. ¿Cómo se manifiesta entonces las formas tanto en su dimensión temporal como espacial? Cuando estamos haciendo el diseño de una unidad didáctica X, debemos determinar, además de los métodos, las formas, calculando sus tiempos de acuerdo con la logística que se va a seguir. Si hablamos del ámbito académico, pues obviamente debemos considerar las clases, el formato que van a llevar las clases, si estamos en un ambiente laboral, todo aquello que se refiere a la práctica laboral y poder identificar exactamente la dimensión espacial y temporal con respecto a la práctica laboral. Si estamos en un ámbito investigativo, determinar cómo se va a llevar a cabo el trabajo investigativo de los estudiantes. Por ejemplo, aquí lo que se muestra es, en esta unidad X, un ejemplo X, lo que tenemos es 2 horas dedicadas a las conferencias, 2 horas dedicadas a las clases prácticas, 2 más para seminarios y 2 más para talleres. Ya hablamos de la diferencia entre cada una de estas tipologías. Quiere decir entonces que estas horas presenciales dan un total de 8. Ahora bien, con el formato no presencial o lo que pudiera ser también el formato individual, el trabajo individual, el estudio individual tiene un cálculo de 4 horas, las tutorías 2, con 2 horas más de consultas. Esto da un total de 8 horas presenciales. Por lo tanto, esta unidad tiene un total con toda la tipología temporal y espacial de 16 horas. Para el cálculo de su PADI, ustedes lo que deben considerar es cuál es la complejidad del sistema de conocimientos y del sistema de habilidades por desarrollar para que determinen entonces la dimensión espacial y la dimensión temporal. Los expertos establecen que una habilidad, por ejemplo, tarda alrededor de 35 horas en consolidarse. Es un cálculo aproximado. Entonces, ustedes deben considerar, de acuerdo con la complejidad de su habilidad y el sistema de conocimientos que se busca abordar, cuál es el número de horas y cuál es la tipología adecuada para ese programa o para esa unidad didáctica. Pasamos entonces a los medios o recursos didácticos de enseñanza y aprendizaje. Estamos trabajando en esta tríada dialéctica que representa a los componentes operacionales. Hablamos ya de los métodos, hablamos de las formas y ahora vamos a abordar a los medios. Recordándoles que es importante considerar una variedad de cualquiera de los 3 componentes. No concentrarnos en un solo método, sino tratar de diseñar con variedad, de que sea algo rico, tanto en métodos, formas como medios, que sea enriquecedor para quienes aprenden y sobre todo, decíamos al inicio, que sea dirigido para atender a la diversidad en el aula, para atender a sus necesidades, para atender a sus intereses.
Y recordemos que atender a la diversidad refiere a darle a cada quien lo que necesita. Dijimos entonces que el método es el camino, que la forma nos representa la logística del proceso. Entonces, los medios, ¿qué son? Los medios son los recursos que le vamos a proporcionar a quienes asisten a nuestro programa, ya sea profesionales que están en su proceso de formación continua, ya sea nuestros estudiantes en el aula. Son los recursos, son aquellos materiales que van a constituir el soporte del método. Van, por lo tanto, a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les decía yo, es el vehículo, ¿sí? Portan de manera material al método. ¿Qué es lo que favorece el uso de un sistema de medios? Cuando hablamos de un sistema, recuerden, es una elección creativa, innovadora de medios. Va a permitir que el componente socioafectivo se satisfaga. Esto es, que vayamos dirigidos a satisfacer esos patrones de preferencia que tienen nuestros alumnos por el aprendizaje. Hay quien prefiere o a quien se le facilita aprender haciendo, a quien se le facilita aprender escuchando, viendo. Entonces, precisamente vamos a favorecer esos patrones de preferencia. Los medios también van a propiciar mayor retención en memoria, no porque estemos hablando de un enfoque memorístico, sino porque recordemos que hay situaciones que deben memorizarse y muchos otros conocimientos que debemos tener los recursos para poder acceder a ese conocimiento en el momento en el que nos lo demande el contexto en el que nos estemos desempeñando. Por lo tanto, los medios lo que van a hacer es elevar los niveles de motivación por el aprendizaje. Vamos a detonar la necesidad por aprender en nuestros alumnos a través de los medios. Quiere decir entonces que los medios van a despertar el interés por el aprendizaje y van a influir en el factor socioemocional. Permiten entonces la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, considerando esa cualidad de quien aprende biopsicosocial, histórica y cultural. Los medios van a ofrecer seguridad en el proceso de aprendizaje porque son los recursos que vamos a proporcionar a nuestros estudiantes para que ellos puedan cumplir con las actividades que nosotros hemos determinado. Van a permitir entonces mostrar aplicaciones de leyes y fenómenos desde nuestra perspectiva como docentes. Nos vamos a asegurar de que estamos cumpliendo con las leyes de la didáctica y de la pedagogía. Van a permitir a quien aprende que cuando lleguen a la eureka del descubrimiento se sientan satisfechos, ¿sí? Y por supuesto que van a propiciar el protagonismo de nuestros estudiantes. Recordemos que desde la didáctica científica y desarrolladora, quien es el centro del proceso docente educativo es quien aprende. Entonces, ellos y ellas son quienes deben tener el protagonismo en el proceso de aprendizaje. ¿Qué funciones tienen entonces los medios? Van a guiar el aprendizaje y van a permitir que se organice la información. Y esto es muy importante, porque vamos a organizar la información utilizando diferentes medios. Van entonces a relacionar y crear conocimiento y a facilitar la aplicación de ese conocimiento que se debe convertir en conocimiento aprehendido y va a potenciar el ejercicio de las habilidades. Recordemos que las habilidades se desarrollan a través de la práctica reiterativa de actividades conscientes, pero también de operaciones que representan las tareas que nosotros vamos a marcar a quienes aprenden. Por lo tanto, los medios proporcionan un entrenamiento a los usuarios, esto es, a los asistentes de determinados programas, van a motivar, a despertar y a mantener el interés por el aprendizaje. También los medios nos permiten evaluar tanto conocimientos como el nivel de desarrollo de las habilidades y
van también a proporcionar simulaciones, entornos para la creación y expresión del aprendizaje. La clasificación tradicional de los medios de enseñanza la tenemos en pantalla. Tenemos medios audiovisuales para aquellos patrones de preferencia que prefieren escuchar, prefieren escuchar. Prefieren escuchar y muchas veces apoyados en algún recurso visual. Esto es a través de presentaciones icónicas. Solamente auditivos mediante sonido. Todo esto es un canal de acceso de la información mediante el oído. Manipulativos, medios kinestésicos, se requiere hacer algo en el contexto de enseñanza-aprendizaje. Todo aquello que representa libros, información escrita, son los medios textuales o impresos, y todo aquello referido a las TICs. Recordando que las TICs son una herramienta y tal y como lo estamos analizando, son un medio, no son el fin de la enseñanza-aprendizaje. También existe la falsa creencia en la actualidad que si un docente utiliza una cantidad enorme de aplicaciones, es un buen docente. Y muchas veces las aplicaciones no tienen relación con el sistema de conocimientos ni con el sistema de habilidades. Entonces, todos estos medios deben ser elegidos de manera totalmente congruente. ¿Para qué? Para fortalecer el desarrollo de habilidades y conocimientos y además ir dirigidos al cumplimiento del objetivo de aprendizaje desarrollador para resolver entonces el problema de aprendizaje. Tenemos aquí una ejemplificación precisamente de los medios. Dentro de los materiales convencionales, podríamos decir que se usan todavía, sí, por supuesto. Tenemos los tableros didácticos, se utilizan mucho, sobre todo en educación básica, lo que son los pizarrones, la pizarra, el franelograma, todos esos rincones, por ejemplo, para el aprendizaje de los chicos. Materiales manipulativos también en parvulario o cuando se está en el desarrollo de alguna maqueta, por ejemplo, de algún proyecto en educación básica, lo que es recortable, las cartulinas, cualquier tipo de producto que nos sirva para construir. Los materiales impresos, decíamos hace un momento, libros, fotocopias, periódicos, documentos, artículos científicos, etcétera. Juegos, todo aquello que se refiere a la gamificación, ¿sí? Y aquí también podríamos incluir a los simuladores, por ejemplo, y todo aquello que se refiere a materiales de laboratorio. Ahora, dentro de los materiales audiovisuales, por supuesto, tenemos el apoyo de las presentaciones, de lo que incluye a las diapositivas. Pudiera ser videos, en todo caso, todo aquello que, videos sin sonido, por ejemplo, porque estas son imágenes fijas proyectables. Fotografías. Con respecto a los materiales sonoros, tenemos, por supuesto, a los podcasts, audios, discos, programas de radio, si es que pues todavía existen los programas de radio porque han sido altamente sustituidos por los podcasts. Materiales audiovisuales, todo lo que son los montajes audiovisuales, también las películas, videos, los programas de televisión, todo aquello en donde vamos a tener movimiento en las imágenes. Como decíamos hace un momento, las TICs son medios, son recursos tecnológicos que van a posibilitar y a combinar cualquier modalidad de aprendizaje, ¿sí? A través del uso de las TICs, nosotros como docentes tenemos herramientas muy valiosas, por ejemplo, en el aprendizaje invertido. Podemos utilizar también videos que ya existen en el Internet, no necesariamente sentarnos nosotros a desarrollar videos. En fin, hay una gran cantidad de aplicaciones que ustedes van a discutir con el doctor Francisco Meneses, que son sumamente útiles en el diseño de nuestras clases y que a ustedes les van a servir
para darle esa categoría de innovador a su par. Bien, hemos entonces hablado en esta primera parte de la presentación de esta triada dialéctica que representa a los componentes operacionales del proceso docente educativo. Métodos, medios, formas, que deben ser elegidos de manera creativa, como por nosotros como diseñadores curriculares, en donde debemos dirigirnos a conformar un sistema de métodos, medios y formas. Dijimos, porque la intención es atender a la diversidad en el aula. Dar ese movimiento al proceso docente educativo en donde fuera de permanecer en una educación bancaria, en una educación en donde los niños están, o quienes aprenden, niños, niñas, adolescentes, adultos, quienes sean, están sentados uno detrás de otros, escuchando y tratando de asimilar información, métodos, medios y formas que van dirigidos a la creatividad, a permitir mediante metodologías activas que quienes aprenden sean realmente protagonistas de su aprendizaje, que vamos a ver reflejado en ese movimiento y en esa capacidad para manejar lo que muchos catalogan como caos en el salón de clase, en el aula. Caos, ¿por qué? Pues porque precisamente lo que refleja es la interacción de quien aprende con el objeto de estudio. No una persona pasiva, sino, por el contrario, alguien totalmente activo que está siendo partícipe de esa construcción del aprendizaje. Pasemos entonces, una vez hablado sobre métodos, medios y formas, a hablar un poquito de estrategias de aprendizaje. Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, debemos considerar el principio didáctico que rige a las estrategias de aprendizaje y que representa el punto de partida. Y es que a través de las estrategias de aprendizaje vamos a atender a las diferencias individuales y vamos a estimular el trabajo colectivo, ¿sí? Luego entonces, las estrategias de aprendizaje son precisamente el resultado de la combinación de esa triada métodos, medios y formas que van dirigidos a satisfacer el proceso docente educativo a través del cumplimiento del objetivo general de aprendizaje y la solución del problema de aprendizaje. ¿Qué principios son los que sustentan esta atención a la diversidad precisamente en el aula? Debemos partir de la apertura de la institución en donde nos desempeñamos a atender a la diversidad, a realmente incluir a la diversidad en el aula. Incluir significa atender a todos por igual de acuerdo con sus necesidades y capacidades específicas, ¿sí? No a pretender incluir, pero tener resguardados a quienes presentan alguna barrera al final del aula o atenderlo de manera diferente. Esto es, vamos a atender a la diversidad atendiendo a esas necesidades, a esas diferencias individuales. Y es la institución educativa quien debe estar abierta y dispuesta a proporcionar esta atención. Es necesario entonces considerar que cada uno de nuestros estudiantes se desarrolla y debe desarrollarse en su totalidad, atendiendo a esta naturaleza física, biopsicosocial, histórica y cultural. Debe existir entonces una armonía entre su desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, también el desarrollo afectivo y la comprensión de cómo influyen cada uno de estos componentes, cada una de estas dimensiones en la totalidad del ser, en su complejidad. Cada estudiante es evidente que posee fortalezas y debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad. Posee potencialidades y posee dificultades.
cada uno de nosotros como seres humanos está en esa categoría. ¿Qué es lo importante aquí desde nuestra perspectiva como docentes? Que ayudemos a quienes aprenden precisamente a identificar esas fortalezas y debilidades y a reconocerse como seres íntegros para entonces promover su desarrollo. Estas fortalezas deben servir como detonantes para superar las áreas de oportunidad. Entonces, quien aprende debe saber exactamente qué es lo que tiene y qué es lo que le hace falta resolver. Por supuesto, el docente, gracias a su habilidad de observación y de conocimiento pedagógico de cada uno de sus estudiantes, debe conocer en su totalidad las características de sus alumnos y alumnas. Entonces, podemos afirmar que debe existir una relación entre el diagnóstico educativo que se realiza y la intervención pedagógica que se está planeando para atender a la diversidad en el aula. Y además, también para atender a la diversidad de los agentes educativos que intervienen en el proceso. Esto es, a la familia misma, a la escuela y a la sociedad. Debemos entonces combinar lo remedial con lo compensatorio. Todo aquello que necesite ser fortalecido tiene que ser identificado y trabajar de manera conjunta con quien aprende para fortalecer las áreas de oportunidad. Y entonces, de alguna manera, encontrar la manera de compensar aquello que me falta con todo aquello en lo que soy bueno. La comunicación pedagógica, la comunicación en el aula es la herramienta básica para el éxito del proceso docente educativo, además del trabajo colaborativo. Debemos recordar que el conocimiento se construye de manera colectiva y que si lo que buscamos es un enfoque constructivista y metodologías activas en la educación, debemos tener como prioridad el trabajo colaborativo. Además, las ofertas educativas que parten de las instituciones educativas que están regidas por el sistema educativo, pues deben responder a las necesidades actuales de la aldea planetaria. Debe existir, y yo sé que esto no está a nuestro alcance a menos que alguno de ustedes forme parte de ese colectivo del sistema educativo en donde se pueden tomar decisiones de acuerdo o basadas en las políticas educativas. Pero la idea es que la disponibilidad, accesibilidad y de diversidad de las diferentes carreras, especialidades que necesita la sociedad y que también forman parte de los intereses de quienes aprenden, estén al alcance de la mano y que se dé un trabajo colegiado entre universidad y sector laboral para saber exactamente qué es lo que se requiere en la sociedad para, pues, continuar en el proceso de desarrollo. Y por supuesto, no puede faltar el respeto a la equidad y al carácter ético de la educación. Todos merecemos aprender, todos merecemos formarnos y todos merecemos ser atendidos en nuestra diversidad. ¿Cuál es la dirección entonces que debe trazarse para el diseño de estrategias didácticas realmente desarrolladoras? Las estrategias deben activar y regular el propio aprendizaje. Esto es responsabilidad, es labor del diseñador crear ambientes de aprendizaje que realmente resulten productivos, lo decíamos hace un momento, no que sean tareas hacer por hacer, sino que vayan dirigidas a satisfacer el objetivo de aprendizaje y a solucionar el problema de aprendizaje. Que sea actividades que estimulen la creatividad, la metacognición y la cooperación entre quienes aprenden. Todo esto da como resultado que
se detone la necesidad del aprendizaje activo en nuestros estudiantes, que ellos identifiquen esa posibilidad que tienen para continuar en la construcción de su propio conocimiento y de aportar a la construcción del conocimiento colectivo, además de reflexionar conscientemente sobre su aprendizaje. Recordando nuevamente, una habilidad es una actividad cognitiva consciente que refleja el modo de actuación entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje. Por lo tanto, quiere decir que los alumnos deben conocerse a sí mismos, pero también conocer a sus compañeros, porque en muchas ocasiones se va a trabajar o se puede trabajar con un enfoque de tutoría, de pares, ¿sí? Este enfoque que es realmente útil, no nada más para el docente, sino para los propios estudiantes, porque no hay mejor manera de aprender que enseñando. Y esto va a llevar a que se asuma de manera progresiva la dirección y el control del aprendizaje propio. Lo que decíamos, crear estudiantes autodirigidos y autogestionados. Además, ¿cómo se aprende cuando realmente se logra un aprendizaje significativo? ¿Y qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué es el aprendizaje desarrollador? Pues es precisamente aprender a hacer algo con lo que se sabe al identificar la utilidad del contenido, la utilidad del conocimiento para el propio desarrollo personal, que implica nuestra transformación y la transformación de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Las motivaciones intrínsecas del aprendizaje. Esta motivación que surge ante la necesidad de quien aprende de saber algo para solucionar el problema, el proyecto, la actividad, la tarea que se le está planteando. Esto es, gracias al planteamiento de retos o conflictos cognitivos, es que se va a detonar la motivación intrínseca del aprendizaje. Por supuesto, todo esto debe estar fortalecido por un sistema de incentivos y motivación extrínseca. El logro de los objetivos, el representar o el caracterizar el propio aprendizaje, y todo esto se traduce en una actitud completamente positiva, tanto hacia la escuela como hacia los compañeros del aula y la propia satisfacción de saber que algo se sabe y sobre todo de saber que podemos hacer algo con lo que sabemos. Y después tenemos la autovaloración. Esta evaluación que sabemos debe ser una evaluación compartida, no quedar nada más en una heteroevaluación o coevaluación, sino que exista la capacidad y también la voluntad de quien aprende por autoevaluarse, por generar ese criterio de uno mismo sobre lo que se está aprendiendo, cómo se está aprendiendo y para qué se está aprendiendo. Y también evaluar el apoyo que se está recibiendo del experto a cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Poder identificar entonces lo que se está aprendiendo, como les decía, pero ser conscientes, tener un autoconocimiento de eso que se está aprendiendo. Una autoestima sana. Sabemos que el hecho de percibirnos competentes provoca salud en la autoestima. En el momento en el que se detona esa incertidumbre por falta de recursos para solucionar algún problema, esa incertidumbre va de alguna manera minando la autoestima. No quiero decir que la deteriore, la mina. En el momento en el que podemos solucionar la situación planteada, inmediatamente la autoestima vuelve a su estado de homeostasis. Establecer metas objetivas también para que quien aprende identifique cuáles son sus necesidades de aprendizaje permanente, que sea consciente que el aprendizaje es a lo largo de la vida y tener seguridad de tener preparación para aprender y para encontrar los medios para aprender. Nuevamente vamos a
esa capacidad, no para buscar información, sino para generar información y después transformarla. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, ¿a qué nos referimos? Son todos aquellos conocimientos y procedimientos que se van a adquirir y también los medios que vamos a encontrar para solucionar la problemática que nos presente el contexto en el que nos desenvolvemos. Es aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de acuerdo con las demandas de entornos diversos. Enseñar se refiere no a transmitir información, no nada más a enseñar contenidos o datos aislados, sino a enseñar estrategias para aprender y para pensar sobre el propio aprendizaje. Esto es, los alumnos deben aprender, como hemos reiterado en varias ocasiones, deben aprender el método, deben aprender el paso a paso, deben aprender a hacer las cosas, a hacer algo con lo que se sabe. De lo contrario, ese aprendizaje no es significativo, se torna en saturación de conocimientos, ¿sí? Entonces, hay que saber seleccionar la información, hay que elegir medios y vías, plantear hipótesis. Los alumnos deben saber plantear hipótesis, por supuesto, de acuerdo con el nivel académico en el que se estén desarrollando, va a reflejar la complejidad de la hipótesis planteada. Y también deben saber ordenar y relacionar datos. En ese momento es en el momento en el que nosotros como docentes podemos afirmar que están en la posibilidad en ese proceso, más que nada, de transformación de la información y que se están transformando a sí mismos. Recordemos, la habilidad se refleja en lo propiamente intelectual, pero también en lo manual y en lo social. Entonces, para elegir estrategias didácticas debemos partir de que existen estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas van a representar un sistema de estrategias y técnicas didácticas, pero también la elección de actividades y recursos de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias metodológicas lo que van a hacer es favorecer o potenciar el aprendizaje significativo y profundo. Esto es, un aprendizaje desarrollador. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Pensemos en una modalidad de aprendizaje invertido, aula invertida. Entonces, pensemos, esto es un ejemplo hipotético. En educación a distancia, educación en línea, en la que para iniciar determinada unidad didáctica se establece como actividad inicial, como tarea inicial, la lectura de ciertos contenidos, van a ver ciertos videos que lo que hacen es empezar a proporcionar el sistema de conocimientos de esa unidad o de esa actividad en específica. Con respecto a las estrategias didácticas, una vez que los alumnos ya leyeron, asimilaron el sistema, asimilaron de alguna manera el sistema de conocimientos, lo que vamos a hacer es un aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. La estrategia didáctica va a ser un procedimiento de largo alcance que va dirigida a lograr aprendizajes esperados, ¿sí? Ustedes van a profundizar en el aprendizaje basado en proyectos con la doctora Densi. Técnica didáctica, ¿qué sería? Es un procedimiento de más corto alcance, sí, que va orientado a una tarea específica. Por ejemplo, ya los alumnos leyeron sobre lo que es la comprensión lectora. Se decide que va a existir un aprendizaje basado en proyectos. Como estamos hablando de comprensión lectora, se les va a pedir que realicen en equipos una lectura colaborativa, ¿sí? A lo mejor se distribuye un libro X en capítulos y esos capítulos se van a ir leyendo
por equipos. Esta es la técnica didáctica, una lectura colaborativa. La actividad va a ser una acción que se articula con la estrategia y es de duración más breve y es flexible. Con base en esta lectura colaborativa, ¿qué puedo solicitarles yo como docente? Bueno, que realicen un dibujo, que escriban un poema, tal vez que diseñen una infografía, si tengo que basarme en herramientas de tipo tecnológico, ¿sí? Como resultado de lo que comprendieron en la lectura colaborativa, ¿sí? Y ese producto, que es precisamente el resultado del proyecto, lo van a presentar a la colectividad, al salón, al grupo. ¿Qué serían los recursos didácticos? Pues serían precisamente los medios, todos aquellos materiales, recursos que yo les voy a proporcionar como docente para que ellos concluyan con su actividad. Por ejemplo, si quien decida hacer un dibujo o una pintura, pues le puedo dar acuarelas, le puedo dar pinturas pastel, etcétera. Quien decida hacer una infografía, pues yo como docente le hago una recomendación de aplicaciones que pueden utilizar, que se vaya a Canva o que lo haga directo en PDF, etcétera. Si van a hacer un poema, pues a lo mejor les proporciono lápices de colores y papel de colores, etcétera, etcétera. Entonces, este sería como que el ambiente generalizado, que parte de una estrategia metodológica, que es el aprendizaje invertido para terminar con la presentación con el proporcionar los recursos, los medios necesarios. Y todo esto es consecuencia ¿de qué? De la derivación precisamente de los componentes operacionales. Si se dan cuenta, en este ejemplo, tuvimos presentes métodos, medios y formas. Entonces, estos métodos, medios y formas me permitieron que diseñar una estrategia que corresponde al objeto de estudio. ¿Qué son entonces las estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje son secuencias que van a seguir procedimientos que van a seguir quienes aprenden. Y todo esto va dirigido a conseguir el aprendizaje, ¿Quién orienta las estrategias de aprendizaje? Obviamente el experto a cargo, en este caso el docente, y vamos a incluir en este sistema, en estas estrategias de aprendizaje, vamos a considerar todos aquellos conocimientos previos, también los conocimientos que va dominando y las acciones que son necesarias desplegar para apoyar y mejorar el aprendizaje. El docente debe estar observando de manera continua el momento en el que se requiere su intervención para apoyar el aprendizaje. Tenemos aquí la presentación de tres opciones que son autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. ¿Qué técnicas podemos tener de autoaprendizaje? Estudio individual, tareas individuales, proyectos o bien investigaciones. Todas estas son técnicas de autoaprendizaje. ¿Qué actividades de aprendizaje se pueden marcar? La lectura comprensiva, elaboración de esquemas, por ejemplo, la solución de ejercicios, en el caso de matemáticas pudiera ser o de física, de química, o la integración de diarios. Esto es una buena técnica cuando se habla de algún tipo de asignatura de lenguas, por ejemplo, también puede ser para ética, etcétera. Aprendizaje interactivo, las técnicas que tenemos, exposiciones que se pidan a los alumnos, pero que van a tomar como base la exposición del docente. El que se solicite a los alumnos que asistan a conferencias de expertos, que escuchen determinadas entrevistas o que realicen también entrevistas y las visitas institucionales. ¿Qué actividades implican estas estrategias de aprendizaje interactivo? Por supuesto, escuchar, participar en debates, elaborar esquemas en forma grupal, chats y foros virtuales. Estamos aquí fortaleciendo todas aquellas habilidades de comunicación.
en el aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas y también las técnicas de pregunta, todo el método socrático modificado. Y también, pues, con un enfoque dialógico absolutamente. Actividades, discusiones grupales, elaboración de productos grupales, foros virtuales o bien los chats. Estas son algunas estrategias de aprendizaje que, bueno, que les sugerimos desde UNISAN. Ahora, los tipos de estrategias de aprendizaje, ¿cómo se clasifican? En cognitivas, metacognitivas y auxiliares o de recuperación. Estas actividades cognitivas van dirigidas precisamente a el procesamiento de la información, a transformar la información para aprehender el contenido, ¿sí? Implica, por ejemplo, estrategias de repetición, elaboración y organización de la información. Recordemos, la habilidad se desarrolla a través de la práctica reiterativa de acciones y operaciones. ¿Cuál es el objetivo de las estrategias cognitivas? Asimilar, comprender y fijar la información. Las estrategias metacognitivas lo que van a permitir es la regulación del propio aprendizaje, ¿sí? Y nos van a llevar ¿a qué? A reflexionar y a controlar las acciones de aprendizaje que, si estamos en el papel de aprendices, desarrollamos en el día a día. Por lo tanto, van a reflejar una actitud consciente de quien aprende, ¿sí? Vamos a estar en la posibilidad, como estudiantes, de establecer estrategias frente a las metas de aprendizaje que tenemos. Y las estrategias metacognitivas reflejan, o la metacognición en sí misma, lo que refleja es el componente esencial del aprendizaje autorregulado. Y por supuesto tenemos las estrategias de aprendizaje auxiliares o de recuperación, que lo que van a permitir es recordar la información asimilada. ¿Cuáles son entonces las funciones de la metacognición? En primer lugar, que quien aprende tenga conciencia de los procesos cognitivos que está llevando a cabo y que tenga conocimiento sobre sí mismo, esto es, sobre sus propias fortalezas y áreas de oportunidad, sobre las tareas que va a desempeñar y además que tenga la posibilidad de identificar qué estrategias afectan el proceso de aprendizaje y el éxito en las tareas, que determine qué tipo de estrategias debe aplicar para lograr con éxito tanto el aprendizaje como el cumplimiento de las tareas asignadas. Otra función de la metacognición es la regulación y el control de la actividad mental. Esto lleva a quien aprende a poder planificar la actividad, de alguna manera a tener una buena administración del tiempo y a observar o supervisar la eficacia de la estrategia de aprendizaje elegida para que pueda entonces comprobar y evaluar los resultados, poder identificar si realmente la estrategia que aplicó le llevó a los resultados establecidos de manera previa y, de lo contrario, poder establecer acciones correctivas para la siguiente tarea. Es entonces la metacognición la que lleva a un aprendizaje desarrollador. Ser consciente, ¿qué aprendo? ¿Para qué lo aprendo? ¿Y cómo lo aprendo? Para que los estudiantes realmente utilicen estas estrategias de aprendizaje de manera eficiente, es necesario que posea los conocimientos base, esto es, conocimientos previos de el área o materia en cuestión, de la asignatura, de el tipo de proyecto que se va a desarrollar, de lo que sea, que tenga conocimientos previos. Esto se puede lograr, por supuesto, con un enfoque de aula invertida o con los conocimientos con base en la experiencia de quien aprende. Además, que tenga un dominio básico de un determinado sistema de hábitos y habilidades. ¿Quién va a determinar este sistema de hábitos y habilidades previas? El docente, el experto a cargo del proceso docente educativo.
Deben existir también procedimientos de apoyo al aprendizaje, todas las estrategias de enseñanza y toda la guía que va a proporcionar el docente a cargo. Y, como lo hemos reiterado, conocimiento sobre sus propios procesos cognitivos y de aprendizaje. Saber cómo aprende, para qué aprende, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, qué necesita aprender para poder solucionar determinado problema o proyecto, y que tenga la posibilidad y disposición de controlar estos metaconocimientos. ¿Qué fases debemos seguir entonces para aplicar una estrategia de aprendizaje? Se debe, en primer lugar, establecer cuál es la aspiración, a dónde se quiere lograr, a dónde se quiere llegar, cuál es la meta a alcanzar. Determinar cómo se va a alcanzar esa meta. Esto es, elegir la vía y los recursos para alcanzarla. Métodos, medios, formas. Aplicar la estrategia y entonces evaluar el logro del objetivo. Todo esto a lo que lleva es a un reconocimiento, estímulo y desarrollo del aprendizaje mismo. Quiere decir entonces que la estrategia de enseñanza básica debe implicar organizar experiencias de aprendizaje que lleven a los estudiantes a ser conscientes y a entrenar y practicar las acciones. ¿Por qué? Porque solamente a través de este entrenamiento y práctica de las acciones es que van a poder desarrollar la habilidad. Comprende entonces el uso de estrategias de aprendizaje, en primer lugar, la planificación y control de la ejecución del aprendizaje. Que quien aprende sea capaz de reflexionar sobre lo que le está solicitando la tarea, la actividad, y sobre su propio aprendizaje, que determine si tiene los conocimientos necesarios o si requiere investigar más. Seleccionar entonces los propios recursos y todo aquello que tiene disponible, todos aquellos medios que le proporcionó el docente, para entonces aprovechar las habilidades previas y los procedimientos de acuerdo con lo que se le exige, con lo que se le está pidiendo lograr. Esto es tener un dominio técnico del área de actuación. ¿Qué se debe considerar entonces para fomentar el desarrollo de aprendizaje, el desarrollo de estrategias de aprendizaje? El docente debe estar consciente de la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial de sus alumnos. Y por supuesto, no concentrarse en una exposición lineal, en una exposición tradicional, en estrategias discursivas nada más, sino diseñar actividades guiadas y orientadas que representen un conflicto cognitivo para quienes aprenden. Y en este caso, considerar solo brindar la ayuda y orientación necesaria. Esto es, dosificar las intervenciones para cuando los alumnos, las alumnas requieran de alguna ayuda. Y esto lo que va a hacer es estimular el trabajo independiente y la reflexión de lo que se está haciendo. Antes de preguntar, quienes aprenden deben saber exactamente qué es lo que necesitan y olvidar el clásico "no entiendo", que muchas veces está presente en el aula y que les decimos "¿qué no entiendes?". "No entiendo nada". No, tienen que aprender a preguntar. Se trate del nivel académico del que se trate. Y ir ascendiendo de manera paulatina hacia el cumplimiento de la meta. Es necesario, por lo tanto, crear un clima afectivo en el aula, en donde haya una buena comunicación pedagógica, docente-alumno, y que exista un buen ambiente de cooperación, de participación, de colaboración, un ambiente de respeto, un ambiente de equidad, un ambiente de solidaridad, ¿sí? En donde se aprende del error. También eliminar en el aula
el miedo a equivocarse, este miedo a la equivocación, este miedo al error, no nada más es parte de quien aprende. También los docentes en muchas ocasiones demuestran un terrible miedo al error y debemos considerar que el error es la mejor manera de aprender, el identificar los errores y proporcionar la propuesta de solución del error. Y sobre todo, disfrutar del aprendizaje, que el aprendizaje no se convierta en un castigo, que el aprendizaje sea un placer para los alumnos y que la enseñanza lo sea también para el docente. ¿Cuáles serían entonces los 4 puntos cardinales al estar diseñando estrategias didácticas? Determinar qué se quiere lograr y entonces establecer cuál es la estrategia didáctica que se va a utilizar. Determinar el momento adecuado en el que es viable, en el que es factible aplicar esa estrategia porque los alumnos ya tienen los conocimientos previos, porque lo justifica el momento de la clase, etcétera, etcétera. Establecer exactamente el momento adecuado en el que se va a aplicar la estrategia. ¿Cómo se va a utilizar la estrategia? ¿Qué requiero? ¿Qué instrucciones voy a dar? ¿Qué tipo de planificación previa tengo? Y tener muy bien identificado a dónde va el resultado de esa estrategia, para entonces estar en la posibilidad de identificar el valor de la estrategia. ¿Por qué necesito o por qué quiero aplicar esta estrategia que va a fortalecer el aprendizaje desarrollador de mis alumnos y de mis alumnas? ¿Qué recursos tiene entonces el docente para propiciar un aprendizaje que resulte realmente significativo, un aprender a aprender? Se cuentan con muchos recursos y todo esto va a depender de la estrategia y también de los patrones de preferencia por el aprendizaje. Se pueden utilizar organizadores previos en donde se establezcan las interacciones entre lo nuevo y los conocimientos que poseen. El planteamiento de problemas, conflictos y soluciones es detonar el conflicto cognitivo y en donde se permita la posibilidad de generar respuestas diversas, que no coartemos la creatividad y la iniciativa de quienes aprenden. Los mapas y esquemas conceptuales son realmente útiles cuando se busca hacer una síntesis de conocimiento, establecer nexos, establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se está aprendiendo de diversos contenidos que se están impartiendo durante las clases. El uso del pensamiento visual también es importante, el visual thinking, en donde vamos a representar nexos entre los fenómenos estudiados a partir de ¿qué? De esquemas o gráficos. Los resúmenes, ideas, identificación de palabras clave, por ejemplo, cuando se está trabajando en alguna asignatura de lenguas, el planteamiento de preguntas por parte de los estudiantes, decíamos este enfoque dialógico en el aula, desde una práctica socrática modificada. También la búsqueda de analogías y metáforas, los ejemplos, la orientación, el uso de la fantasía y los juegos de simulación, la gamificación presente en el aula, y sabemos que la gamificación puede estar presente en cualquier nivel académico y, por supuesto, la lectura crítica. Vamos empezando a concluir entonces. Si nosotros lo que buscamos es un enfoque innovador, un enfoque activo en nuestras estrategias, debemos pensar que de manera previa y abandonar esa educación tradicional, ¿a qué se dirigía? Y desafortunadamente, ¿a qué se dirige todavía la educación? A ese aprendizaje memorístico y reproductivo, en donde los alumnos, las alumnas son receptores de información, se les aplica un examen en donde reproducen lo que dijo el docente el día anterior y con eso estamos a gusto. ¿Cuál es el centro, entonces, del proceso docente educativo en ese panorama, desde esa perspectiva? La información.
¿Qué se busca? ¿Qué buscamos nosotros precisamente en este diplomado de didáctica desarrolladora y el uso de las TICs? Que se generen, que se produzcan nuevas formas de almacenar, transmitir y distribuir la información. Esto implica cambios en la educación, en las relaciones sociales, el trabajo, la economía, la política educativa, la misma sociedad. Y es entonces que debemos estar conscientes que debemos desarrollar nuevos saberes con estrategias de enseñanza-aprendizaje que realmente obedezcan a los cambios de la generación actual, ¿sí? Quienes aprenden en este momento no aprenden de la manera que muchos de nosotros aprendimos. Es necesario adaptarnos a esas nuevas formas y atrevernos a innovar, atrevernos a utilizar nuevos enfoques con respecto a nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, como docentes, debemos enseñar a aprender a pensar, a hacer, ser y sentir junto con los otros. Esto es, que realmente se logre satisfacer esa cualidad física, biopsicosocial, histórica y cultural de quienes aprenden. Es entonces que se consolidan nuevas formas de enseñanza-aprendizaje cuyo fundamento son, en primer lugar, el desarrollo integral de la persona, atendiendo a esa naturaleza compleja de quien aprende. El desarrollo de competencias como pensar, que se vinculen a situaciones de la vida para hacer, ¿sí? Que realmente sea un aprendizaje significativo, un aprendizaje que se puede aplicar en la vida real y que nos va a llevar entonces a desarrollar competencias para sentir, para hacer y vivir con y para los demás, porque debemos recordar que el objetivo de la educación no es impartir conocimientos, es formar buenas personas que estén capacitadas, que sean competentes para una vida productiva, para una vida digna. Y si consideramos el enfoque constructivista, es necesario considerar que el aprendizaje es un proceso natural de desarrollo. Se construye el conocimiento, se deconstruye para continuar construyéndose. Se va a construir sobre lo que la persona sabe o puede hacer. ¿Cuándo se deconstruye? Cuando nos damos cuenta que necesitamos hacer cambios en nuestros esquemas cognitivos para entonces continuar construyéndose de una manera activa e interactiva. ¿Por qué? Porque el conocimiento es producto de la actividad social, para que entonces quien aprende alcance su máximo potencial y sea capaz de transformar la información para transformarse a sí mismo y a la sociedad en la que se desenvuelve. ¿Qué es entonces un aprendizaje desarrollador? Es la manera en la que se involucra quien aprende en su propio proceso de aprendizaje. Este aprendizaje desarrollador lo que va a resultar es en actitudes, motivaciones y herramientas para aprender a aprender y aprender a crecer, aprender a transformarse. Es la manera en la que quien aprende se apropia de manera activa y creadora de una cultura. ¿Qué estrategias hay para un aprendizaje desarrollador? Todo lo que involucra la activación y la regulación del aprendizaje, el lograr un aprendizaje significativo, el que exista esa necesidad por aprender, esa necesidad por un aprendizaje a lo largo de la vida y la autovaloración, esta autoevaluación a partir de una reflexión metacognitiva de mis propios procesos de aprendizaje. ¿Cómo entonces aprender a aprender? Decíamos, se requieren cambios diametrales en el enfoque de la educación para realmente lograr la excelencia educativa que plantea la Agenda 2030. Calidad en la educación de acuerdo con el ODS 4, que implica un aprendizaje a lo largo de la vida, el favorecer el desarrollo personal y el acceso a la cultura, el prepararnos para una vida laboral y productiva que responda
a nuestros intereses y aspiraciones individuales. Y por supuesto, esta atención diferenciada, este valor que se le da a la diversidad. Es así como vamos concluyendo. ¿Qué implica entonces el considerar los métodos, medios, formas como componentes operacionales del proceso docente educativo? Que es necesario realizar las adecuaciones pertinentes y mantener en mente qué requieren aprender los alumnos, no qué quiero enseñar yo o qué quiere la institución educativa o el sistema educativo que se enseñe. No, qué requieren aprender los alumnos para satisfacer la demanda social y para poder transformarse a sí mismos siempre en el marco de un proyecto social. Evitar claudicar nosotros como docentes ante la incertidumbre en este mundo Bani en el que vivimos en la actualidad, el ser realmente resilientes. Estoy consciente de pues la carga de trabajo que implica para todos nosotros el ser docentes y sobre todo el ser docentes de calidad, pero no podemos detener nuestro propio proceso de formación continua. Sí, necesitamos seguir preparándonos, así como lo están haciendo ustedes en esta decisión que tomaron al asistir a este diplomado. A raíz de la pandemia, del confinamiento, de la educación en línea, de la educación a distancia, se lograron grandes avances. Sí, por supuesto, hubo una enorme pérdida de aprendizaje, pero es importante no desandar el camino andado. Todo eso que se avanzó, por ejemplo, en el uso de la tecnología, en el desarrollo de habilidades y de competencias digitales, que todavía nos falta mucho a todos, docentes y estudiantes, pero no desandar ese camino. Y hagamos preguntas a nuestros alumnos. No demos por sentado que lo que estamos enseñando es lo que ellos quieren aprender. Permitámosles que hagan aportaciones, que transmitan sus inquietudes, porque solamente entonces así juntos, docentes, alumnos, institución educativa, sociedad, sistema educativo, vamos a poder lograr un enfoque desarrollador del aprendizaje, ¿sí? Que realmente satisfaga las necesidades de aprendizaje de este siglo XXI. Si continuamos haciendo las cosas como las hacíamos en el siglo anterior, no vamos a obtener buenos resultados. Si queremos cambiar los resultados, necesitamos cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Makhmutov, con respecto a la enseñanza problemática. La actividad del maestro encaminada a la creación de un sistema de situaciones problemáticas, a la exposición del material docente y a su explicación total o parcial y a la dirección de la actividad de los alumnos, en lo que respecta a la asimilación de conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas como mediante el planteamiento independiente de problemas docentes y su solución. Eso es el aprendizaje desarrollador. Eso es el permitir que se generen propuestas diversas ante el planteamiento de un solo problema. Eso es permitir que se desarrolle la creatividad de nuestros alumnos. Entonces yo les preguntaría, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Cuál es el rol del docente actual y cómo lograr un aprendizaje desarrollador? Que reflejan los métodos, medios y formas como componentes didácticos. ¿Cuál es su importancia en el diseño del PADI? Todas estas son reflexiones y respuestas a las que me gustaría que hayan ustedes llegado y quisiera retomar la estructura del diplomado. Ustedes van a poder autorregistrarse al módulo 3 y en el módulo 3 van a tener un foro que va a estar activo del martes 16, martes 23, no sé por qué puse martes 23 aquí, del martes al jueves 18, martes 16 al jueves 18. Y hay un error, es martes 16
al jueves 18. ¿Qué se busca en este foro? Que por supuesto es un foro de participación voluntaria, que retomen lo que discutimos en este encuentro número 4 y que se realice una reflexión con respecto al PADI que ya vienen ustedes construyendo, que construyeron hasta el punto número 6. Y que presenten en este foro una primera aproximación genérica de los métodos, medios y formas que pretenden aplicar en su proyecto. Métodos, medios y formas, pensando en realizar un sistema creativo. Que compartan sus conclusiones. Estas son ideas iniciales o primarias, son las ideas detonantes que tienen ustedes en la cabeza para la construcción de este sistema de métodos, medios y formas. Y lo que buscan ustedes lograr en su proyecto áulico didáctico innovador. Pero en este momento, desde los componentes operacionales. Recordemos, ¿cuáles son los componentes operacionales? Métodos, medios y formas, pero con un enfoque didáctico innovador. Este foro estará abierto del martes 16 al jueves 18. Me dará mucho gusto leerles a quienes quieran participar en el foro. Se abre el martes 16, se cierra el jueves 18. Este es lo que se propone que construyan ustedes con respecto a la estrategia didáctica para desarrollar su unidad de aprendizaje. Lo van a empezar a construir ahorita, no lo van a terminar. ¿Por qué no lo van a terminar? Porque todavía falta el módulo de la doctora Densi, el módulo del doctor Francisco. ¿Qué es lo que se busca que reflejen ustedes en este proyecto, pequeño proyecto o en esta pequeña estrategia didáctica? En primer lugar, que se plantee el objetivo de la estrategia didáctica, el sistema de conocimientos que ustedes van a abordar en esa estrategia didáctica. Recuerden, ustedes construyeron un sistema de conocimientos para su proyecto. Entonces, en el sistema de conocimientos que se aborda en la estrategia, se eligen precisamente de ese sistema de conocimientos del PADI. ¿Qué habilidades buscan desarrollar en los estudiantes en esta estrategia? Los valores que se potencian en esta estrategia. Recuerden, el sistema de contenidos se conforma por conocimientos, habilidades y valores. Las actividades de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la unidad van a describir de manera detallada qué actividades corren a cargo del docente y cuáles ejecutan los estudiantes. Los métodos generales que van a emplear, los medios. Recuerden, aquí es importante que una vez que ustedes transiten por el módulo de las TICs con el doctor Francisco, si no me equivoco es el módulo 4, empiecen a considerar también la tecnología educativa. No es necesario que todo sea de tecnología o que no haya tecnología. Mi sugerencia, si ustedes me lo permiten, es que haya un equilibrio con tecnología y sin tecnología. Las formas que se emplearán en tiempo y espacio, recuerden, dimensión temporal, dimensión espacial. Y las estrategias de evaluación de la unidad. ¿Qué estrategias van a ustedes a aplicar desde su perspectiva? ¿Qué estrategias son las convenientes? Y además, ¿qué indicadores consideran ustedes que van a determinar la efectividad de la estrategia propuesta? Una cosa es la evaluación, la estrategia de evaluación que ustedes pretenden aplicar a sus estudiantes y otra cosa son los indicadores de evaluación de la misma estrategia. ¿Cuáles son los criterios que ustedes determinan que indican la viabilidad y pertinencia de la estrategia didáctica propuesta? Bueno, pues realmente esta ha sido la conferencia, lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Sobre todo crear conciencia en cuanto a la importancia de esta derivación científica de los componentes didácticos. Ya ustedes tienen las bases epistemológicas de la didáctica científica y desarrolladora. Hablaron de los primeros componentes con la doctora Teresita
Y estamos continuando ahora con la segunda triada dialéctica, que son métodos, medios y formas. A lo largo de este diplomado, lo que se busca precisamente es la generación de un proyecto disruptivo por parte de ustedes, de un proyecto áulico, didáctico, innovador, en donde pues identifiquen cambios, que sea diferente a lo que vienen haciendo de manera tradicional y en donde demuestren que se está logrando realmente un aprendizaje desarrollador, que quien es el centro del proceso docente educativo es quien aprende, y que quien aprende, gracias a todo aquello que experimenta a lo largo del proceso, está en la capacidad de transformar la información, transformarse a sí mismo y transformar a la realidad en la que se desenvuelve. En la plataforma ya están los 2 módulos en los que estaremos compartiendo, que me dará mucho gusto verles próximamente el sábado. Ya están los 2 módulos, el 4 y el 5. En esos módulos les dejé la presentación del día de hoy y algunas lecturas recomendadas. Seguramente las lecturas de este módulo, que es la lectura del doctor Carlos Álvarez de Zayas y la de Comenius, ya la tienen. Yo simplemente la dejé ahí en caso de que no la hayan descargado. Ahí está, tanto la de Didáctica Magna como la de La Escuela en la Vida, de Carlos Álvarez de Zayas. Hay también un artículo, si no me equivoco, de la Escuela del Desarrollo Integral. Déjenme ver ahorita exactamente. Sí, de la Escuela del Desarrollo Integral. Y les dejé también el libro, la obra del doctor Edgar Morán, de La Cabeza Bien Puesta. Sé que ya leyeron Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Les dejé ahí la de La Cabeza Bien Puesta, que precisamente habla de la necesidad de tener no una cabeza repleta, sino una cabeza bien puesta. ¿Qué es una cabeza repleta? Una cabeza que está saturada de conocimientos que no hacen sentido. La cabeza bien puesta es aquella cabeza que posee conocimientos, que sabemos exactamente para qué sirven y cómo aplicarlos. ¿Sí? Es un libro maravilloso, yo espero que lo disfruten. Ahí está en el encuentro número 4. Y pues yo tenía pensado abrir el chat un momentito para saber sus conclusiones. Desafortunadamente somos 213 asistentes en este momento. Abrir el chat sería una locura, pero bueno, estoy a su disposición en mi correo electrónico por si quieren. No sé si lo vieron. De todas maneras, vuelvo a compartir la pantalla. Ahí estaba mi correo. Vuelvo a compartir la pantalla, por si quieren ustedes compartir conmigo a lo largo de la semana alguna duda, pregunta, lo que sea. Aquí está mi correo, dirección-doctorado@unisan.edu.mx. Ese es mi correo. Entonces, si quieren que compartamos algo, de todas maneras, yo los voy a estar leyendo también en el foro. Pero como les digo, yo creo que abrir ahorita el chat, perdón, resultaría básicamente una locura. Entonces, aquí tienen ustedes a su disposición mi correo electrónico para lo que necesiten. Estaré pendiente de sus mensajes. Y como les decía, nos veremos entonces el próximo sábado para concluir lo que me corresponde a mí de estrategias didácticas en este módulo número 3. Lean, trabajen, cualquier inquietud, cualquier pues pregunta, duda, lo que necesiten, tienen mi correo. Nada más les pido un favor enorme. Cuando me manden su correo, identifíquense como asistentes al Diplomado de Chile para que yo sepa exactamente de qué estamos hablando. Entonces, nombre completo, díganme que son participantes del Diplomado de Chile y estaremos en contacto. Espero realmente que haya yo logrado transmitirles el día de hoy, por un lado, mi amor a la didáctica científica y desarrolladora, y por el otro lado, la importancia de la derivación de estos 3 componentes, métodos, medios y formas, que nos van a llevar a elegir las estrategias de enseñanza-aprendizaje que realmente favorezcan el proceso docente educativo, sobre todo orientado ¿a qué?
a el cumplimiento del objetivo de aprendizaje desarrollador y lograr solucionar el problema general de aprendizaje. Les mando un abrazo, cuídense mucho, que tengan una linda semana y entonces pues nos estaremos viendo. Les agradezco poder verles en pantalla, no saben lo maravilloso que es, déjenme dar un recorrido. ¡Ay, qué maravilla! De verdad, qué maravilla. Qué maravilla ver tantas cámaras abiertas. Hay muchas cámaras cerradas, pero bueno, hay muchas cámaras abiertas. Eso me da un enorme gusto ver tantas caras, conocerles. Qué emoción, me entusiasma muchísimo. Hola, quienes me saludan. Muchas gracias por los saludos. Y bueno, nos estaremos viendo entonces. Les mando un abrazo desde México. Cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana. Bye bye. Gracias por todo.